¿Podríamos levantar el Titanic de su trágica tumba acuática un siglo después de su legendario hundimiento? Los científicos creen que lo imposible podría ser posible, desde globos inflables gigantes hasta congelar el naufragio con nitrógeno líquido. Únete a nosotros mientras exploramos audaces ideas creativas para recuperar el icónico Titanic con tanques de flotabilidad. El RMS Titanic yace en el fondo del océano a más de 3.700 metros bajo la superficie del helado Atlántico Norte. Este legendario transatlántico encontró su trágico destino el 15 de abril de 1912, cuando colisionó con un iceberg y se hundió en su viaje inaugural, llevándose consigo a más de 1.500 almas a una tumba acuática. Bienvenidos a lo nunca contado. Número 10. Ahora, más de un siglo después, el Titanic permanece perdido en la oscuridad de las profundidades. Pero, ¿y si pudiéramos levantar esta majestuosa nave de su lugar de descanso y devolverla a la superficie una vez más? Una propuesta ambiciosa para lograr esta hazaña implica el uso de tanques de flotabilidad, colocar grandes contenedores llenos de aire, llamados tanques de flotabilidad, en el casco del naufragio podría proporcionar suficiente fuerza ascendente para levantar el Titanic del lecho marino. Este método parece sencillo en teoría, pero enfrenta desafíos monumentales en la práctica. La magnitud misma del Titanic es el primer obstáculo. Con 268 metros de largo y un peso de más de 46.000 toneladas, el Titanic era el objeto móvil hecho por el hombre más grande del mundo en el momento de su lanzamiento. Levantar algo tan masivo desde más de 4.000 metros de profundidad es un desafío de ingeniería sin precedentes. Los tanques de flotabilidad especializados tendrían que construirse a medida para soportar la inmensa presión a esa profundidad. Se estima que la presión es de alrededor de 5.500 libras por pulgada cuadrada. Eso es más del doble de la presión en una llanta de automóvil promedio. Los tanques tendrían que forjarse con materiales increíblemente resistentes y ser probados rigurosamente antes de ser desplegados en el sitio del naufragio. Incluso el aire que se bombea a los tanques tendría que comprimirse a altas presiones para evitar que implosionen. Distribuir la flotabilidad de manera uniforme en el sitio del naufragio es otro desafío fundamental. El Titanic ya no es una sola pieza sólida, se partió en dos antes de hundirse. Sus secciones de proa y popa están a unos 600 metros de distancia en el lecho marino. Sería necesario realizar un análisis cuidadoso para determinar la cantidad de tanques necesarios y dónde deben colocarse para levantar ambas secciones al unísono. De lo contrario, fuerzas de elevación desiguales podrían deformar o romper aún más el naufragio, que ya es frágil. Llevar esos tanques a las ubicaciones precisas necesarias y asegurarlos firmemente al naufragio requiere su propio conjunto de tecnologías avanzadas. Serían esenciales vehículos operados a distancia para colocar cada tanque, mientras que buzos técnicos tendrían que atornillarlos al casco del Titanic. Y cada fase de la operación debe ser monitoreada de cerca. Si solo un tanque se desprende, podría desequilibrar toda la elevación. Incluso una vez colocados, los volúmenes de aire comprimido necesarios son asombrosos. Desplazar miles de toneladas de agua requerirá bombear enormes cantidades de aire a los tanques. Esto requiere grandes buques de apoyo en la superficie para proporcionar el aire comprimido y una serie de tuberías y bombas duraderas que vayan desde los buques de superficie hasta los tanques. Monitorear este complejo sistema desde más de 3.700 metros de profundidad sería otro desafío. Número 9. Congelación con nitrógeno líquido. El hielo fue la razón de la caída del Titanic. ¿Puede el hielo ser la respuesta para recuperar su naufragio? Tan ambicioso como suena, se han propuesto ideas para usar nitrógeno líquido para congelar y encapsular por completo el naufragio del Titanic, lo que permitiría recuperarlo como un solo bloque congelado. Sin embargo, generar un poder de congelación extremo plantea enormes barreras técnicas. El concepto en sí parece engañosamente simple. Primero, crear una malla metálica alrededor del naufragio para contenerlo, protegiendo la delicada estructura de cualquier daño potencial durante el proceso de congelación. Luego, bombear suficiente nitrógeno líquido al sitio del naufragio para congelar rápidamente toda el agua alrededor del Titanic. Esta congelación rápida convierte al barco en un bloque sólido de hielo que flota hacia arriba como una unidad cohesionada. Sin embargo, las realidades de lograr esto en la práctica son mucho más complejas. La cantidad de nitrógeno líquido necesaria es desconcertante. Para congelar un sitio que abarca más de 300 metros de ancho y contiene un barco de 46.000 toneladas, se requeriría
salirían cantidades tremendas de gas nitrógeno licuado. Crear una malla metálica alrededor del naufragio presenta sus propios desafíos, incluyendo la alteración del delicado ecosistema y la pericia de ingeniería necesaria para construir una barrera alrededor de un objeto tan grande y frágil. Es una hazaña que nunca se ha logrado antes. Entregar estas enormes cantidades a más de 3.700 metros de profundidad es el primer desafío. Se necesitarían cientos de camiones cisterna con aislamiento en la superficie solo para proporcionar suficiente nitrógeno líquido. Se requieren bombas criogénicas gigantes y kilómetros de tuberías especializadas para empujar el fluido helado hacia abajo de manera controlada y distribuirlo alrededor del sitio del naufragio. Instalar una infraestructura de congelación tan vasta en el fondo del mar es una empresa colosal en sí misma. Una vez en el sitio, las temperaturas cercanas al punto de congelación y las intensas presiones en esa profundidad extrema introducen problemas adicionales. Mantener el nitrógeno líquido en forma líquida mientras se bombea hacia abajo es fundamental para que absorba calor e induzca la congelación, evitando que se convierta rápidamente en gas. Al descargarse a más de 1.750 kilogramos por centímetro cuadrado, requiere boquillas, válvulas y controles de flujo diseñados especialmente para regular la exposición del fluido criogénico a las condiciones ambientales. El aislamiento térmico natural del océano también trabaja en contra de la congelación rápida. El agua de mar en sí misma tiene una alta masa térmica y conductividad, absorbiendo una tremenda cantidad de energía antes de que su temperatura baje, generando suficiente poder de enfriamiento concentrado para superar este efecto de sumidero de calor, congelación, incluso los límites de la tecnología criogénica. Los sedimentos congelados del fondo marino también podrían obstaculizar la distribución de la congelación en todo el sitio del naufragio. Monitorear y ajustar dinámicamente el proceso de inyección en un área y volumen tan vastos, sumidos en la oscuridad a miles de metros de profundidad, es, por lo tanto, vital. Aunque teóricamente posible, proporcionar un poder de refrigeración tan tremendo a casi 6.000 metros de profundidad bajo el océano aislante presenta barreras tecnológicas y logísticas tan grandes como el mismo Titanic. Este método literal de congelación en bloque permanece confinado al ámbito de la ficción por ahora, pero cautiva la imaginación con su visión de levantar al legendario transatlántico en un gigantesco bloque de hielo. Número 8. Levantamiento con imanes. ¿Qué hace un imán fuerte con el hierro? Atraerlo. ¿Qué pasaría si pudiéramos usar el magnetismo mismo para levantar partes del naufragio del Titanic? Al colocar potentes electroimanes en los materiales ferrosos del casco del Titanic, podría elevarse del fondo utilizando fuerza magnética. Este método futurista ofrece una forma de recuperación sin contacto para las piezas del transatlántico en descomposición. Sin embargo, las realidades de la implementación, especialmente a profundidades extremas del océano, reducen considerablemente su viabilidad. La premisa básica se centra en usar grandes electroimanes de salvamento para unir y tirar hacia arriba de componentes de hierro y acero del naufragio, como placas del casco y estructuras de soporte. Estos electroimanes, sellados contra el agua, generan poderosos campos magnéticos cuando se les aplica corriente eléctrica. En teoría, la fuerza de atracción magnética podría proporcionar suficiente impulso para elevar algunos fragmentos del naufragio, a pesar de su escala y peso. Sin embargo, ahí radica el primer obstáculo técnico: generar imanes con la suficiente fuerza bruta para levantar físicamente piezas de varias toneladas de un naufragio a miles de metros de profundidad. Las presiones extremas del agua y las superficies corroídas y picadas allí abajo requieren imanes con campos de fuerza descomunales y un enorme consumo de energía. Sus cables eléctricos también deben estar súper reforzados para evitar rupturas al levantar con toda su potencia. Además, los imanes deben ser capaces de unirse selectivamente y liberarse rápidamente. Agarrar al azar piezas de la estructura en descomposición del Titanic podría dañar restos frágiles o enredar los cables en el campo de escombros. Los sistemas de control de los imanes deben permitir una liberación y reenganche precisos, incluso cuando se sostienen restos pesados boca abajo en la oscuridad total. Este grado de control de precisión a profundidades extremas del océano plantea sus propios desafíos. También existen riesgos específicos para levantar naufragios reales. La integridad estructural del Titanic está gravemente comprometida después de un siglo en el fondo del mar. Las tensiones de elevación magnética podrían causar fracturas de corrosión no intencionadas o incluso desprender remaches y colapsar placas. El cambio repentino o el colapso de escombros levantados podría también romper cables o enterrar o enredar los electroimanes. Estos peligros solo se intensifican a medida que la operación se realiza a mayor profundidad. La idea de levantar quirúrgicamente piezas del naufragio del Titanic mediante la aplicación selectiva de fuerza magnética
electromagnética es genuinamente atractiva. Desafortunadamente, las realidades de ensamblar electroimanes extremos para soportar el agua, lo suficientemente potentes pero precisos como para levantar mecánicamente grandes masas de naufragios en descomposición desde miles de metros de profundidad, están fuertemente en contra de este método de salvamento futurista. Número 7. Levantamiento del naufragio en partes. Imagina una gigantesca sala de operaciones submarina equipada con robots de precisión que actúan como bisturís y sierras controladas meticulosamente. El paciente sería el naufragio en descomposición del RMS Titanic. El objetivo: diseccionar cuidadosamente el histórico transatlántico en secciones y levantar cada parte de manera independiente. Sin embargo, ejecutar el corte preciso necesario para dividir el frágil naufragio en las profundidades extremas lleva este concepto de salvamento al límite. La premisa básica consiste en utilizar herramientas de corte avanzadas para dividir el Titanic en segmentos más manejables, que luego pueden levantarse individualmente hacia la superficie. En teoría, al cortar el naufragio de esta manera, el desafío se desplaza de levantar un enorme naufragio a elevar una serie de fragmentos más pequeños, pero este plan depende fundamentalmente de la capacidad de cortar el barco con un cuidado magistral. La lejanía y la profundidad del sitio son los primeros obstáculos. Todas las operaciones de corte deben realizarse mediante máquinas robóticas conectadas o vehículos submarinos autónomos. Esto limita la capacidad de respuesta y el control físico, a la vez que introduce retrasos en la comunicación. La total oscuridad también complica las cosas. Cámaras externas iluminan el camino. Las herramientas de corte presentan otro desafío. Deben cortar rápidamente a través del acero grueso, pero también hacer transiciones rápidas a áreas frágiles sin causar daños. Probablemente se necesitaría una combinación de sistemas de corte especializados, incluidos grandes cizallas hidráulicas, sierras de hilo de diamante, sopletes de plasma, cortadoras abrasivas y más. Cada herramienta tiene pros y contras. Quizás el mayor desafío sea elegir patrones de corte óptimos que segmenten el barco sin debilitarlo durante el proceso o hacer que se colapse bajo su propio peso. Los análisis estructurales requeridos rozan la complejidad extrema debido al deterioro y los escombros. Los puntos de elevación seguros y limitados también restringen cómo pueden realizarse los cortes y cómo se pueden separar los fragmentos. Hubo un intento de levantar una pequeña sección del casco del Titanic en 1996, pero fracasó. Una compañía de salvamento usó un vehículo sumergible para fijar globos llenos de diésel a una pieza de 21 toneladas que tenía 4 ojos de buey y una puerta. Los globos se suponía que levantarían la sección hacia la superficie, donde se llevaría a un museo. La compañía planeaba levantar el Titanic pieza por pieza a lo largo de varios años. Sin embargo, las líneas que sostenían las secciones se rompieron y la pieza cayó de nuevo al fondo del océano. La operación costó $1,5 millones y fue un desastre. Número 6. Globos submarinos. ¿Qué pasaría si el Titanic pudiera elevarse no con tanques resistentes, sino con un conjunto de globos gigantes y duraderos? Esta es la esencia detrás de las propuestas para levantar el naufragio utilizando globos submarinos o bolsas de elevación. Aunque son más flexibles que los tanques rígidos, desplegar suficientes globos para levantar un barco de 46,000 toneladas aún plantea desafíos de coordinación monumentales. También conocidos como bolsas de elevación, estos contenedores inflables están diseñados para proporcionar flotabilidad bajo el agua. A menudo se utilizan para flotar barcos hundidos, carga perdida u otros objetos grandes hasta la superficie. El principio básico parece engañosamente simple. Las bolsas se desinflan y se colocan en puntos estratégicos en el objeto sumergido. Luego, se bombea aire a las bolsas de elevación desde arriba. A medida que se inflan, su flotabilidad aumenta y proporcionan fuerza de elevación en el objeto, levantándolo finalmente a la superficie. Sin embargo, escalar este método para trabajar en el gigantesco Titanic es un juego completamente diferente. Primero, el naufragio yace a 12,500 pies, una profundidad que ejerce una presión enorme. Las bolsas de elevación tendrían que fabricarse con materiales extremadamente duraderos y flexibles para evitar que se rompan. Sintéticos reforzados con Kevlar o fibra de carbono podrían funcionar potencialmente a esta profundidad. Las bolsas en sí vienen en varios diseños, pero la mayoría se asemejan a grandes almohadas que suelen pesar miles de libras. Deben incluir correas robustas
robustas para su sujeción y válvulas para permitir que el aire se bombee de forma remota después de su despliegue. Se necesitarían cientos, si no miles, de estas bolsas para proporcionar suficiente flotabilidad total para elevar el enorme casco. Transportar las bolsas desinfladas al sitio del naufragio plantea obstáculos logísticos. Dada la profundidad involucrada, probablemente se requeriría múltiples barcos de apoyo, grúas de aguas profundas y vehículos submarinos operados a distancia. Colocar cuidadosamente cada bolsa y asegurarlas al naufragio sería una tarea minuciosa, que requeriría avanzadas capacidades robóticas y de navegación. Una vez colocadas, inflar las bolsas en una secuencia controlada será fundamental. Una inflación desigual podría desestabilizar el naufragio, torcerlo o incluso romperlo debido a las tensiones y fuerzas aplicadas en lugares incorrectos. Supervisar el levantamiento en tiempo real y ajustar las tasas de llenado de aire y secuencias para cada bolsa requeriría un sistema de control elaborado. Número 5. Explosión controlada. Algunos investigadores han propuesto un método bastante explosivo para recuperar el naufragio del Titanic: hacer explotar el naufragio con dinamita. A primera vista, esto parece absurdo y destructivo, pero la teoría detrás del uso de explosiones cuidadosamente controladas es dividir el naufragio en piezas más manejables para su elevación, minimizando al mismo tiempo la destrucción total de la reliquia histórica. Sin embargo, ejecutar detonaciones bien calibradas en un naufragio desintegrado a millas de profundidad está lleno de incógnitas. La premisa básica consiste en colocar cargas explosivas estratégicamente en ubicaciones predeterminadas dentro y alrededor del naufragio. Al detonar estas cargas en una secuencia meticulosa, el Titanic podría fragmentarse teóricamente en trozos más pequeños distribuidos en el campo de escombros. Estas secciones dispersas serían entonces lo suficientemente pequeñas como para levantarlas individualmente o en grupos con mayor viabilidad. Por supuesto, explosivos convencionales como TNT y RDX están fuera de discusión. El objetivo es una separación quirúrgica, no la destrucción total. Las cargas moldeadas especializadas tendrían que ser diseñadas a medida para dirigir y enfocar su fuerza explosiva con la máxima precisión. Las cargas deben ser lo suficientemente potentes para romper placas de acero gruesas, pero sin pulverizar en exceso la estructura circundante. La colocación de las cargas y la secuencia de detonación requieren un modelado y análisis minuciosos para minimizar la destrucción no deseada. Pequeños errores o debilidades imprevistas en el naufragio podrían provocar desgarramientos catastróficos o colapsos debido a detonaciones mal ubicadas, y el entorno submarino introduce efectos de propagación de explosión impredecibles. Las ondas de choque se reflejan y reverberan de manera diferente en el agua, lo que aumenta los riesgos de daños. Ejecutar el plan a profundidades extremas multiplica exponencialmente los desafíos. Colocar delicadamente las cargas a lo largo de un vasto campo de escombros submarino requiere habilidad magistral y tecnología excepcional, además de que monitorear las detonaciones en tiempo real es crítico y profundamente difícil. Abortar la secuencia es necesario si surgen fallas imprevistas en medio de la operación. Aunque el uso de explosiones dirigidas para fragmentar cuidadosamente el Titanic para una recuperación por piezas tiene un cierto atractivo metódico en teoría, las realidades de la implementación lo convierten en una apuesta arriesgada. Las variables que rodean la estabilidad del naufragio, la física de las explosiones, la colocación precisa y la operación en aguas profundas pueden consignar el concepto de explosión controlada al ámbito de la teoría para siempre. Número 4. Grúas submarinas. El nuevo plan de los científicos para recuperar el Titanic lo cambia todo. Un esfuerzo conjunto de ingeniería tiene como objetivo devolver el Titanic a la superficie utilizando una nueva e innovadora tecnología, la grúa sumergible. Esto requeriría no grúas marinas ordinarias, sino una nueva clase de gigantes de aguas profundas, empujando los límites de la ingeniería específicamente para levantar el enorme naufragio del Titanic de su tumba acuática. Solo operar a profundidades oceánicas tan extremas, bajo presiones superiores a 5.500 libras por pulgada cuadrada, exige un diseño de grúa completamente novedoso, basado en la ingeniería mecánica de vanguardia y la ciencia de materiales. Cada componente de las grúas, desde sus brazos rígidos de celosía hasta sus potentes motores eléctricos y sus bombas y cilindros hidráulicos, debe estar fabricado para soportar las condiciones hostiles de la zona Hadal. El proceso de desarrollo reúne experiencia en perforación de petróleo en alta mar, robótica submarina, ingeniería aeroespacial y más.
Los sistemas de control electrohidráulico otorgan a las grúas una articulación delicada pero poderosa, mientras que las nuevas aleaciones patentadas resisten la corrosión y la fatiga del metal, incluso en temperaturas cercanas a la congelación. Sin embargo, las especificaciones requeridas van mucho más allá de simplemente sobrevivir a tales profundidades abisales. Estas grúas también deben contar con suficiente potencia bruta para levantar directamente un objeto que pesa más de 46.000 toneladas, equivalente al peso de más de 5.000 elefantes africanos. Algunos diseños de supergrúas prevén una capacidad de elevación superior a 30.000 toneladas, que es comparable al peso de un portaaviones clase Nimitz. Integrar este nivel de capacidad de elevación pura en una grúa capaz de operar en aguas profundas amplía los horizontes de posibilidades. Sin embargo, la fuerza bruta por sí sola no levantará el Titanic, ya que se encuentra en un estado de decadencia profundamente frágil. Después de 110 años en el fondo del mar, la estructura de acero que una vez fue sólida se partió en dos en su parte media durante el hundimiento. Su casco está corroído, sus cubiertas han colapsado y yace parcialmente enterrado en el sedimento. Esto exige que las grúas demuestren mucho más que pura potencia. Requieren delicadeza y precisión a una escala microscópica. Los puntos de sujeción de la grúa en el naufragio serán cruciales. Muy pocas conexiones podrían distorsionar o desgarrar el barco bajo desequilibrios de carga, pero colocarlas de manera desordenada podría deteriorar aún más los restos sobrevivientes de los mamparos y las placas del casco. Las grúas deben tener un agarre firme pero delicado para evitar causar más daños. Sus movimientos y velocidades de elevación deberán ajustarse en tiempo real en función de los comentarios de los sensores. Como un cirujano hábil que opera con extremo cuidado, el levantar el Titanic con estos leviatanes de aguas profundas podría tener éxito en teoría gracias a su inmensa escala y potencia. Es su capacidad para combinar tal fuerza bruta con un control matizado lo que determinará la viabilidad de levantar el naufragio más famoso con el máximo cuidado. Las grúas sumergibles representan la máxima fusión de la fuerza de la ingeniería oceánica con un enfoque cauteloso y preciso, una combinación que ofrece un potencial profundo para finalmente levantar al viejo y grandioso Titanic. Número 3. Sistema de elevación hidráulico. ¿Podría el mismo sistema hidráulico utilizado para levantar cientos de toneladas en la industria aplicarse para recuperar el naufragio del Titanic de 46.000 toneladas? Sorprendentemente, algunos científicos creen que sí. En principio básico, una serie de grandes gatos hidráulicos se posicionaría debajo del casco del Titanic y se anclaría al lecho marino. Placas de acero gruesas ayudarían a distribuir las fuerzas de elevación a través de la parte inferior del naufragio. Un fluido hidráulico de alta presión bombeado desde embarcaciones de superficie a través de mangueras reforzadas, luego impulsaría la extensión sincronizada de los brazos de pistón del gato. De esta manera, el Titanic se elevaría lentamente como si estuviera en una plataforma submarina. Pero aquí surge el primer desafío monumental: desarrollar gatos hidráulicos capaces de levantar un peso asombroso bajo las presiones encontradas a esa profundidad extrema. Los gatos deben generar fuerzas de elevación lo suficientemente fuertes como para superar físicamente la resistencia inercial y friccional que retiene un transatlántico de 250 metros de largo. Después de un siglo en el fondo del mar, eso requiere cilindros hidráulicos diseñados con las capacidades de presión y calificación de carga más altas del mundo. Colocar los gatos también es crucial. Muy pocos puntos de conexión podrían aplastar secciones del casco en deterioro bajo cargas concentradas, pero rodear todo el naufragio requeriría una red hidráulica extensa y generaría fuerzas de elevación desequilibradas. Se necesitarían análisis estructurales y simulaciones exhaustivas para encontrar las ubicaciones óptimas de los gatos y evitar fallas. Mantener sincronizados en tiempo real docenas de gigantescos gatos hidráulicos a millas de profundidad en el oscuro fondo del mar podría bordear lo imposible. Esta sería una evolución de elevación extremadamente compleja, sin margen de error. Requiere mantener una perfecta armonía entre los gatos para evitar distorsiones estructurales o rupturas mientras se empuja al Titanic hacia arriba. La coordinación de presiones, tasas de flujo y velocidades es similar a un ballet sinfónico, pero con máquinas capaces de aplastar acero. Por lo tanto, aunque levantar el Titanic mediante una plataforma en ascenso suave de gatos hidráulicos tiene mérito en la teoría de ingeniería, las barreras técnicas que rodean la potencia, el control de precisión y la calibración en las profundidades oceánicas reales confinan este método al ámbito de la teoría. Los riesgos asociados a implementar tantos sistemas de elevación hidráulicos finamente ajustados a
millas de profundidad en el hostil Atlántico pueden conspirar para mantener al legendario transatlántico permanentemente en el lecho marino. Número 2. Desplazamiento de masas. ¿Qué pasaría si pudiéramos hacer que el Titanic suba a la superficie no levantando el naufragio, sino haciéndolo más ligero para que pueda flotar nuevamente? Esta es la premisa detrás de las propuestas para bombear espuma expansiva en los restos deteriorados del legendario transatlántico. Al desplazar el agua con espuma flotante dentro del casco y los compartimientos, el Titanic podría teóricamente volver a flotar. La física detrás del concepto es simple. Las espumas a base de poliuretano e isocianurato contienen bolsillos celulares inertes que las hacen menos densas que el agua. Si suficiente cantidad de este material flotante permea los espacios dentro del naufragio, la densidad general se reduce. Esto, según el principio de flotabilidad de Arquímedes. Esta densidad reducida podría proporcionar suficiente fuerza ascendente para que el Titanic de 46.000 toneladas se eleve desde su lugar de descanso. Sin embargo, ejecutar esta técnica de manera segura en el naufragio real introduce serios obstáculos. Transportar el material de espuma expansiva al sitio en las enormes cantidades necesarias ya presenta un problema logístico considerable. Los componentes de la espuma tendrían que mezclarse y bombearse a través de millas de mangueras flexibles de alta resistencia, lo suficientemente robustas como para soportar intensas presiones en el fondo del mar. Instalar esta extensa red de inyección de espuma en el lecho marino conlleva sus propios riesgos. Una vez que el sistema de inyección complejo esté en su lugar, lograr una distribución ideal de espuma en todo el interior del naufragio presenta el siguiente desafío. El objetivo es llenar completamente los espacios vacíos dentro del naufragio sin debilitar su estructura. Pero el diseño interior del Titanic es un laberinto complejo de compartimientos y pasillos. Algunos totalmente colapsados, los escaneos de sonar y las imágenes del interior ayudarían a identificar los puntos de inyección de espuma. Se necesitaría un monitoreo y control cuidadosos de la inyección de espuma para evitar acumulaciones de alta presión que podrían romper mamparos de más de 100 años. A medida que la espuma expansiva permea el naufragio, su flotabilidad aumenta gradualmente hasta que el Titanic se desprenda del fondo. Pero esta elevación debe ser controlada para minimizar movimientos bruscos o tensiones que puedan quebrarlo. Los equipos intentarían seguir de cerca los volúmenes de espuma y las tasas de inyección y hacer ajustes para producir un perfil de ascenso suave. Otros métodos, como bombear cera o inyectar pelotas de ping-pong, se han propuesto para lograr el mismo objetivo, desplazando el agua al llenar el casco con materiales de menor densidad. Sin embargo, entregar y dispersar estos materiales alternativos plantea problemas adicionales. La cera podría solidificarse en las tuberías de transporte, mientras que las pelotas de ping-pong implosionarían bajo presiones extremas. Ambos enfrentarían dificultades para penetrar en el diseño interior complejo y desplazar completamente el agua dentro de todos los compartimientos y espacios vacíos. Número 1. Elevación con cables. Entre las propuestas para sacar al Titanic de su tumba, una de las más simples en concepto implica cables y grúas. En este método de elevación con cables, potentes grúas montadas en barcos de superficie elevarían el Titanic, sujetando cables al naufragio y tirando de él hacia arriba. Sin embargo, esta idea aparentemente sencilla enfrenta dificultades complejas. En la práctica, levantar un objeto que pesa más de 46.000 toneladas desde profundidades tan extremas requiere cables y grúas de una resistencia y capacidad inmensas. Los cables tendrían que estar hechos de los sintéticos de alta resistencia más fuertes, como el polietileno de ultra alto peso molecular, resistentes a la corrosión y capaces de soportar la tensión de levantar miles de toneladas desde una presión extrema. Las grúas de superficie serían grúas de salvamento marítimo masivas, las más grandes del mundo, montadas en barcos de elevación pesada dedicados. Sin embargo, incluso los cables más resistentes y las grúas más potentes son inútiles a menos que los cables puedan sujetarse de forma segura al naufragio. Esto presenta un gran desafío. El Titanic yace dividido en dos secciones principales y se está deteriorando rápidamente. Para sujetar con éxito múltiples puntos de elevación tanto en la proa como en la popa, se necesitarían robots submarinos avanzados y buzos. Los puntos de sujeción tendrían que distribuir las fuerzas de elevación en las partes estructuralmente más sólidas del naufragio. De lo contrario, el frágil estado del Titanic representa
aumenta el riesgo de una falla catastrófica si los cables se colocan de forma inadecuada. Un aspecto estrechamente relacionado es la necesidad de sincronizar cuidadosamente la elevación. Las grúas tendrían que levantar los cables a velocidades idénticas, asegurando que el naufragio se eleve uniformemente. Incluso pequeñas diferencias en la tasa de elevación entre los cables podrían inclinar el naufragio o desestabilizarlo bajo cargas de tensión peligrosas. Mantener la simetría de la elevación desde diversos puntos de sujeción en un naufragio de más de 100 años requiere monitoreo y ajustes en tiempo real. Gracias por vernos, nos vemos en el próximo episodio. Y no lo olviden, nosotros somos Lo Nunca Contado.